Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal Benecer Wellness Center. Yo soy Roberto Muñoz, licenciado en nutrición, y esta ocasión quiero hablarte de los sistemas energéticos. Probablemente si no realizas, eh, digamos que estudios como tal, vas a decir, ¿y esto de qué se trata? Básicamente, pues va más dirigido a quienes a lo mejor tienen dudas con qué significa a lo mejor el sistema de fosfatos, qué es la glucólisis o en qué momento se lleva a cabo, o qué es la betaoxidación, porque el entrenador bien profesional me dice, vamos a betaoxidar con el cardiovascular. Entonces, vamos a hablar de esta ocasión de sistemas energéticos. Primero que nada, debes de saber que existen tres, ¿no? Los que ya te mencioné: sistema de fosfatos, la glucólisis y la betoxidación, que se van a llevar a cabo de acuerdo a la duración que se lleve a cabo la actividad. Por ejemplo, el primero, que es el sistema de fosfágenos o de fosfatos, este se va a dar con un sustrato, que el sustrato va a ser, digamos que, el nutriente que nos va a dar la energía. Estamos hablando de fosfocreatina, ¿sí? Es la primera fuente de energía, la fosfocreatina, que va a durar desde 10 segundos, 8 o 10 segundos, y algunos autores manejan que hasta 30 segundos. Imagínate una actividad que dura de 10 a 30 segundos, como por ejemplo una carrera de 100 metros. Si una persona entrenada corre 100 metros, pues probablemente los corra 15, 20 segundos. Claro, si lo corro yo va a ser como 50 segundos, ¿no? Porque no estoy entrenado sobre ese tipo de explosividad. Pero eso es lo que puede durar una carrera de 100 metros, tal vez a lo mejor hasta 200 metros. ¿Qué otra característica tiene? No hay presencia de oxígeno. O sea, siempre vamos a tener una presencia de oxígeno cuando estamos entrenando. Siempre va a haber aporte de oxígeno porque pues, estamos viviendo. Si no hubiera oxígeno, pues simplemente no vivimos. Que conforme la teoría se maneja así. No hay aporte de oxígeno, pero estamos hablando de que no hay suficiente aporte de oxígeno. Se considera anaeróbico aláctico. Este sistema de fosfágeno se considera anaeróbico aláctico. No hay suficiente presencia de oxígeno, o sea, sí hay, pero no como tal, comparado con un sistema aeróbico, que ahí sí hay mayor aporte de oxígeno. Eh, Dura muy corto, son esfuerzos explosivos de corta duración, rapidísimos. Sí, a lo mejor un salto explosivo que va a dar una persona en el básquetbol simplemente para encestar. A lo mejor un golpe de un boxeador sería un esfuerzo explosivo, algo muy rápido. Entonces ahí se utiliza sistema de fosfocreatina, no dura mucho tiempo. Eh, el combustible principal es fosfocreatina y ATP, adenosina trifosfato. La adenosina trifosfato es la moneda energética por excelencia, lo que nos va a dar el arranque, ¿de acuerdo? Entonces, anaeróbico aláctico, no hay liberación de lactato, ¿sí? Y son esfuerzos muy explosivos de corta duración. En segundo lugar tenemos el sistema del ácido láctico, donde sí va a haber liberación de lactato. Se le llama anaeróbico láctico. El anterior es aláctico porque no hay producción de lactato. En este sí hay producción de lactato porque la actividad dura más tiempo. Esa actividad es dada de los 30 segundos después del sistema de fosfágenos hasta los 3 minutos. Son actividades más largas, como por ejemplo nadar. Nadar te lleva muchísimo más tiempo, a lo mejor hacer 50 metros, 100 metros, tardas más tiempo, entonces es de 30 segundos a 3 minutos. Ahí sí va a haber liberación de lactato. El lactato se va a liberar después es parte del ciclo de Cori, se llama, donde del glucógeno se va a derivar la molécula de glucosa. A partir de esta molécula de glucosa se va a liberar piruvato, y como no hay suficiente aporte de oxígeno también aquí, se va a liberar el lactato. Posteriormente ese lactato se regenera nuevamente de energía, regresando al hígado, y vuelve a dar paso a la glucólisis y volver a formar ATP. Entonces, aquí sí hay aparición de lactato, porque no hay suficiente aporte de oxígeno también, y dura un poquito más de tiempo. Son esfuerzos medios, ¿sí? Estoy comentando 30 segundos a 3 minutos, y el principal sustrato energético o el combustible es la glucosa, por eso ahí se da la glucólisis. A lo mejor no entiendes qué es glucólisis. Las letras que termina, que es lisis, significa rompimiento o degradación. Entonces la glucólisis es degradación de la glucosa, porque va a formarnos ATP, adenosina trifosfato, como ya te había comentado, es la moneda energética por excelencia.
Aquí es el proceso donde utiliza glucosa. Por eso es que para los entrenamientos se requiere suficiente cantidad de energía a partir de los carbohidratos. Entre más largo es el entrenamiento y más intenso, requieres más carbohidratos. En un entrenamiento de pesas también es anaeróbico láctico. Perdón, es anaeróbico láctico. Por esa razón, también requieres una cantidad de carbohidratos para soportar esa energía, aunque es menos intenso que otros. ¿De acuerdo? Y el último sistema, que es el sistema oxidativo, o bien la famosa beta-oxidación de ácidos grasos, que es lo que, adornándolo muy bien, significa quema de grasas, coloquialmente como se conoce en el gimnasio. Entonces aquí la duración va de los 3 minutos en adelante. No hay descansos, realmente no hay aparición de lactato, porque también puedes tú estar trotando a una frecuencia moderada sin problema. ¿Cómo se maneja este sistema de la beta-oxidación? ¿Sí? Como este tiene aporte de oxígeno, por esa razón tú puedes tener más rendimiento. Tienes que trabajar entre un 50% y un 85% de intensidad, de acuerdo a la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? A lo mejor no tienes en cuenta ese dato, pero te doy la fórmula. La fórmula para calcular la frecuencia cardíaca de trabajo en un ejercicio aeróbico es 220 menos la edad de la persona. Eso te va a dar un resultado. A ese resultado le vas a restar la frecuencia cardíaca en reposo, que esos son los latidos por minuto que emite el corazón cuando no estás haciendo actividad. Tal vez la vas a tomar después de despertarte, tranquilo, sin que te hayas despertado, valga la redundancia. El despertador, sin que te haya gritado la mujer o el marido, porque te va a alterar, ¿sí? La frecuencia cardíaca se altera si tú te despiertas por un sobresalto. Entonces, que estés tú tranquilo, relajado. Con estos dos dedos la vas a tomar en la región carótida, por debajo de la mandíbula, aproximadamente por 30 segundos. Lo multiplicas por 2 minutos y ya tienes la frecuencia cardíaca en reposo de 1 minuto. Después de restar la frecuencia cardíaca en reposo, vuelvo a repetir, la 220 menos la edad, resultado, a eso le resto la frecuencia cardíaca en reposo y ahí va a salir un resultado. Ese resultado lo vas a multiplicar por el porcentaje de intensidad. En el ejercicio aeróbico se maneja una intensidad del 50 al 60% para una persona que se va condicionando aeróbicamente, personas que van comenzando a hacer ejercicio, personas que a lo mejor fumaban y están rehabilitando para tener una mejor condición, o a lo mejor clientes o pacientes postoperatorios, ¿no?, de algún problema cardiovascular o cardiopulmonar. Incluso desde el 40% se empiezan a trabajar hasta el 60% de intensidad. En el caso de las personas que están buscando la pérdida de grasa, se maneja una máxima pérdida de grasa entre el 60 y el 75%, y en otras personas que están buscando mejorar la capacidad aeróbica, es del 70 al 85%. Vuelvo a repetir la fórmula. 220 menos edad, resultado, menos frecuencia cardíaca en reposo, resultado, por el porcentaje de intensidad. Y ese resultado que salga le voy a sumar ahora la frecuencia cardíaca en reposo que primero resté. Ya tengo todo el total, me salen, vamos a suponer, en mi caso son aproximadamente 140 a 155 latidos por minuto. Eso es lo que yo debería de mantener de frecuencia cardíaca en un entrenamiento aeróbico. Entonces yo puedo correr media hora, 45 minutos, 60 minutos, sin problema, trotando, porque tengo presencia de oxígeno. Pero ¿qué pasa si yo corro a más del 85%? Mi frecuencia cardíaca va a acelerarse más, ya no sería aeróbico, ya voy corriendo máxima velocidad. Ahí sería sistema de fosfágenos. Entonces, en este entrenamiento aeróbico meramente voy a estar utilizando parte de glucosa y más parte de grasa. Ahora te adelanto un dato de otro video. Realmente no quemas tanta grasa o no pierdes tanta grasa subcutánea. Lo que nosotros buscamos es perder grasa que está debajo de la piel, ¿sí? Para que no nos veamos con sobrepeso, obesidad y los músculos se vean mejor, en dado caso que estés buscando la estética. Se pierde más grasa visceral, ¿sí? Tampoco el cardio no es indispensable, pero por cuestión de salud, sí. Entonces ahí tienen los 3 sistemas de energéticos. Esos 3 sistemas energéticos, vamos a hacer un repaso, es anaeróbico. El anaeróbico, recuerda que su característica es que no tiene aporte de oxígeno suficiente. Se va a dividir en anaeróbico láctico y en anaeróbico aláctico. El primero, que es el anaeróbico aláctico, su sistema se llama fosfágenos, utilizas ATP fosfocreatina, duración de 10 a 30 segundos, esfuerzos cortos y explosivos, y como por ejemplo las carreras de 100 metros, o por ejemplo halterofilia o powerlifting, que solamente buscan un envión, un levantón o una repetición. Ese tipo de esfuerzos explosivos. Por otro lado, el anaeróbico láctico, recuerda que sí genera lactato, a diferencia del aláctico que no lo genera. Su principal sustrato es la glucosa, dura de 30 segundos hasta los 3 minutos. Son ejercicios de un poquito más duración, menos intensidad que en el aláctico, y van a utilizar principalmente glucólisis, o sea, glucosa, más bien dicho. El tercer sistema es aeróbico, utiliza oxígeno, va de 3 minutos en adelante,
Puedes estar hasta 60 minutos ahí, incluso hasta más, ahí tienes el maratón, ¿no? Son 42 kilómetros y el récord ha sido creo que de unos 59 con 40 y tantos o 50 y tantos. Entonces eso sería más aeróbico. Básicamente utiliza glucosa y más parte de ácidos grasos. Entonces, en resumen, es prácticamente sistemas energéticos. De acuerdo al tipo de ejercicio que hagas, es lo que vas a estar utilizando más. Espero que haya sido un poquito más de aclaración para, en dado caso que estés interesado en saber qué tipo de sustrato energético utilizas cuando estás entrenando, o si te dedicas a la nutrición o al entrenamiento, pues lo puedas haber comprendido mejor. Recuerda suscribirte al canal, no olvides hacerlo. También recuerda darle clic en la campanita para que puedas estar suscrito y te lleguen al momento los videos cuando salga. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.